Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:15 de la mañana, 9:04. Antonio Rollo Vilanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bueno, acabáis de publicar en DWS vuestras perspectivas mensuales a 12 meses. ¿Cómo salen en este entorno? Bueno, ahí los principales... Que es buca a buca. Sí, a ver, los principales temas son los de siempre, un poco los de largo plazo, globalización, que se están diversificando, ¿no? Temas geopolíticos, con todo el tema que, pues eso, las guerras, todo el tema de la presa de hace poco. Y tenemos, la demografía, es decir, un poco lo que es en la parte inferior de la diapositiva como largo plazo, y luego tenemos los de un poco más a corto, que tienen todos como denominador común en el Banco Central, ¿no? Estabilidad financiera, crecimiento e inflación, y ahí el Banco Central lidiando con una lucha contra la inflación, no meter en una recesión a las economías y dar cierta estabilidad financiera, ¿no? ¿A qué os referís en este punto de estabilidad financiera y cómo se ve ese entorno de estabilidad financiera en este momento? Bueno, la estabilidad... Pues de la crisis bancaria y todo lo que hemos visto. Está claro, la estabilidad financiera viene un poco marcada por toda la subida de tipos, no deja de ser la más rápida desde 1980 y suele tener dos consecuencias pues muy claras, ¿no? La primera es que cuando todo el mundo todo se tensa, pues aparecen primeras víctimas, han aparecido los bancos en Estados Unidos, cierto colateral hacia Europa. No creemos que, dicho esto, que los bancos europeos tengan ningún problema, sino que están bastante bien capitalizados y además mucho más solventes que en la crisis del 2008. Pero bueno, es cierto que esos costes de financiación que ahora mismo pues están en los momentos más duros de la última década, pues está haciendo que el mercado esté tan cauto, ¿no? Es decir, el mercado está como en un rango paralelo, es cierto que tocamos máximos en Europa, en Estados Unidos está un poco más abajo, pero están los analistas esperando un poco poner en precio pues esa previsión a la baja de los ingresos de las compañías. Dicho esto, como habéis dicho hace poco, las compañías de consumo pues están muy fuertes y están dando resultados. La duda de la recesión, la posibilidad de que un menor crecimiento o esa recesión, si al final llegara a ayudar a bajar la inflación. Con los bancos centrales ponéis ahí con los tres dilemas, ¿no? Que siguen jugando ese papel crucial, fundamental. ¿Qué esperáis de ellos? Bueno, aquí están la semana que viene tenemos las reuniones por parte de la FED y por el Banco del Central Europeo. Realmente la pregunta sí más clave es si la FED hará una pausa. Nosotros no lo creemos, creemos que la FED subirá un cuarto de punto a niveles de 5,25, 5,75 en los próximos 12 meses. Creo que tiene que subir tipos. La primera bajada la esperamos en torno al segundo trimestre. El mercado descontaba una bajada este año, pero yo creo que se está enfriando según avanzan los datos. Y la FED está un poco mirando un poco el consumo de los hogares, ¿no? Que parece que dedican más porcentaje a consumo básico, ¿no? Y por parte de la Unión Europea sí que esperamos que acabe en torno al 4%. Dos subidas de tipos en los próximos 12 meses, la primera bajada en torno al segundo trimestre, pero bueno, ahí es la dicotomía un poco de quién va un poco por detrás de la curva, que es el Banco Central Europeo, y que tiene que seguir luchando contra la inflación, ¿no? Inflación, crecimiento, serían esos dos puntos asociados también a los bancos centrales. ¿Qué esperáis de inflación y de crecimiento? Bueno, por parte de la Unión Europea, Alemania ha entrado en una recesión técnica, pero no creemos que se vaya a expandir al resto de la eurozona. En Estados Unidos sí que esperamos que suene un poquito, y que es un poco los datos, ¿no? En torno al 4% y el 4,75 en los próximos 12 meses. Pero vamos, el crecimiento en Europa es muy bajito, 0,8, y en Estados Unidos también un 1%, ¿no? Lo que tenemos claro es que si queremos bajar la inflación por debajo del 3%, es necesario subir tipos. Aquí están ya si subimos o no subimos, cuándo no, pero vamos, está claro que hay que intentar apalancar la inflación. Y el crecimiento pues es, la inflación 5,7 este año y un 2,4 el año que viene, un poquito más mejor que lo que ha dicho la OCDE, y en Estados Unidos también bajará un poco, ¿no? En este entorno, ¿qué regiones estáis más positivos dentro de lo cauto de la renta variable ahora mismo? Sí, a ver, estamos más positivos en Europa. Creemos que el descuento de valoraciones que tiene frente a Estados Unidos es muy atractiva. En Estados Unidos falta un poco por incorporar toda la subida de tipos a ciertos resultados empresariales. Y sobre todo en Alemania además está... ¿Seguís infraponderando Estados Unidos? Seguimos infraponderando Estados Unidos. Tenemos una previsión de beneficios planos. Esa subida de tipos pues limita un poco las valoraciones al alza, ¿no? Aunque es cierto que está subiendo por 12 compañías de inteligencia artificial ligadas, ¿no? 12 compañías frente a más de 400. Correcto, o sea, está muy concentrado, ¿no? En Europa, pues creemos que seguimos apostando por Europa.
Es cierto que las rentabilidades que esperamos 12 meses en renta variable no son muy grandes, entre el 5 y el 10%, y seguimos apostando también por mercados emergentes. Y luego algunas oportunidades que sí que vemos con cierto sentido es en las pequeñas y medianas compañías europeas. Creemos que aportan una rentabilidad por encima normalmente a los índices más grandes y bueno, tienen unas valoraciones extractivas que están cotizando con un 20% de descuento sobre la media de 15 años, con lo cual debería de tener. Entiendo que si ponéis sobreponderar en Europa y Alemania es porque también pensáis que el value todavía va a tener respiro este año frente a ese growth, porque tú mismo comentas y se ve claro en el S&P 500 ese movimiento de frenesí o de enamoramiento, ¿no?, alrededor de las compañías tecnológicas que no están aquí en Europa. Es decir, Infineon no compite con Nvidia ahora mismo. Sí, bueno, yo más que creo que value growth, que yo creo que todo el mundo apostaba por value y el growth es el que se está llevando el gato al agua básicamente. Yo creo que es que en Europa las compañías son más estables, tienen unos ingresos más recurrentes, tienen unos balances un poco, están menos apalancados. El default rate, es decir, las compañías que pueden entrar en riesgo son menores, son compañías más estables y yo creo que esa estabilidad de los balances es lo que hace que nos haga, evidentemente unos tipos inferiores, es lo que nos hace apostar un poco más por Europa, ¿no? Y además de que Europa sigue descontando, sigue teniendo valoraciones con un descuento sobre Estados Unidos, ¿no? En esta fotografía se ve muy claro que tanto inversores, retail, como institucionales están teniendo alta rentabilidad los que están dentro, pero es que la mayoría no está dentro, está mucho a mano, muy cauta ahora mismo, incluso muchos, cuando acabe el 2023 van a decir, ¿pero qué hice los primeros 6 meses? Es decir, se han perdido la subida, pero en este entorno en el que son tan cautos, en el que no quieren la renta variable por varias razones, pero sobre todo también porque la renta fija ya le está jugando la fotografía suficiente que ellos están viendo, y están esperando más noticias macro, están en ese entorno tan buca. ¿Qué le recomendaríais a ese inversor? ¿Qué debe hacer? Es que se ha perdido mucha subida, es que ahora mismo entrar en el mercado, ¿cómo va a coger las sobras si esto da un giro? Sí, a ver, está claro que el comportamiento, cuando escuchamos las noticias, los inversores solemos ser a lo mejor demasiado viscerales, ¿no? Nos dejamos llevar por las noticias, las buenas o las malas, entramos, salimos. Lo que está demostrado es que entrar y salir tienes que acertar 2 veces, cuando entrar y cuando salir, ¿no? Y muchas veces si tienes una cartera diversificada y estás siempre invertido, pues evidentemente tienes momentos malos, pero en el largo plazo te tenía que ayudar, ¿no? He traído aquí este gráfico a largo plazo del MSCI World desde el año 1990, que las azules, la rentabilidad en azul de los números azules es la rentabilidad que obtuvo en el año y en rojo la caída que obtuvo máxima que tuvo desde máximos el índice, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 por centavo nos cayó un 10,4%, pero la rentabilidad del año acabó siendo un 25,9%. Y hay otros años, ¿no? Evidentemente del 2000 al 2002 fueron años muy malos, pero el consejo que yo daría es intenta estar siempre invertido, ajustado a tu riesgo, con lo que te diga tu asesor, pero no hagas movimientos muy bruscos porque te vas a perder gran parte de la rentabilidad. Nunca sabes si, aunque el mercado está muy cauto, tú estás muy cauto porque todo el mundo está esperando y el mensaje es muy prudencia, si el mercado va a seguir subiendo, sigue tocando máximos, pero sigues perdiendo, ¿no? En una fotografía la que debe ser la de mantenimiento, ¿no? Sí, de estabilidad. Es que entrar ahora es complicado, ¿eh? Bueno, yo creo que un poco de miedo de altura, ¿no? Da un poco de miedo, pero bueno, ahora mismo la buena noticia que tiene este año es que en una cartera diversificada frente al año pasado, donde la renta fija prácticamente no pagaba nada. ¿Diversificada 60-40 para DWS? Sí, de 50-50, es decir, algo a ambos lados, es que la renta fija te está pagando. Entonces, al final tienes rentabilidades del 4% en alta calidad que dice Europa, 8% para high yield o de alto grado especulativo. Por tanto, si lo inviertes en las carteras, pues hombre, esa parte, aunque luego te suban tipos y como hemos dicho, vamos a llegar al 4%, bueno, pues esperamos que aporte rentabilidad, pero no hacer movimientos bruscos está claro que penaliza al inversor. Muchísimas gracias, Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Buen día y buen negocio. Muchas gracias por esos gráficos. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers. No sé si tenemos la fotografía ya de la OCDE.